Buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo que les vamos a presentar el tema de la transforma de Laplace. El equipo está conformado por López Villarce Mateo, Mondragón Palacios Cristian, Nava Vargas Luis Fernando y su servidor Hernández Hernández Antares Tristán. Somos estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán, por parte del Instituto Politécnico Nacional. La asignatura son ecuaciones diferenciales y nuestro profesor es Samuel Morales Bonilla. El tema que desarrollaremos en esta exposición es la transformada de Laplace, como aquí dice. Vamos a hablar un poco de Laplace. Pierre Laplace fue un matemático, astrónomo, físico francés cuya obra es reconocida en la actualidad por la importancia de sus aportaciones a la ciencia en campos muy diversos. Pierre Laplace nació el 23 de marzo de 1749 en Weymouth, en Auge, Francia. Él fue el continuador de la mecánica newtoniana, el cual hizo un gran aporte para el posterior descubrimiento de la transformada de Laplace y descubrió la ecuación de Laplace. Como estadístico sentó las bases de la teoría analítica de la probabilidad y como astrónomo planteó la teoría nebular sobre la formación del sistema solar. Él compartió la doctrina filosófica del determinismo científico y en 1785 Laplace dio el paso clave en el uso de las integrales en forma de transformaciones de ecuaciones diferenciales, que simplemente era la forma de la solución, y encontró que la ecuación transformada era fácil de resolver, incluso más que la original. Vamos a hablar sobre la definición de transformada. Todo comenzó en 1744 cuando el físico y matemático Leonhard Euler se encargó de investigar sobre la posibilidad de encontrar soluciones a las ecuaciones diferenciales que fueran integrales de la forma y igual a la integral de x por x por Euler elevado a x por el diferencial de x, o también se le podría decir y igual a la integral de x por x elevado a por el diferencial x, donde a pertenece a todos los reales. Esto como soluciones a las ecuaciones diferenciales, pero él no llegó a profundizar en ellas y pronto abandonó su investigación. Después de un tiempo apareció Joseph Louis Lagrange, el cual era admirador de Euler. También investigó este tipo de integrales y él las ligó a la teoría de la probabilidad de un trabajo sobre funciones de densidad de probabilidad de la forma la integral de x por Euler a la menos ax por ax elevado a x por el diferencial de x, que algunos historiadores interpretan como auténticas transformadas de Laplace. Siguiendo con la definición de la transformada, nosotros podríamos decir que es un operador lineal, el cual resulta bastante útil para la resolución de numerosos problemas matemáticos. En particular, nosotros vamos a ver la resolución de las ecuaciones diferenciales ordinarias y también sobre las ecuaciones de derivadas parciales. También como definición, bueno, centrándonos en la aplicación de la transformada, la podremos convertir en una ecuación diferencial, eh, en una ecuación algebraica. Esta generalmente es fácil de resolver, por lo que podremos encontrar la solución en las operaciones de las ecuaciones diferenciales, con solo aplicar la inversa de dicha transformada a la solución de la ecuación algebraica obtenida. También podremos decir que una de sus ventajas que presenta es el uso del operador, eh, el cual simplifica los cálculos, pues para resolver las operaciones de las ecuaciones diferenciales, cuyo dominio debe ser dividido en subintervalos, como se muestra en el siguiente diagrama que va a presentar mi compañero Mateo. Como podemos ver en este diagrama, la ecuación diferencial es descomponer en subintervalos, luego soluciones de prueba, derivación e integración, ajustar constantes
o sea, datos iniciales. Después vamos a la solución. Transformada de Laplace lo que hace es suma, resta, multiplicación, división, transformada inversa y solución. Ejemplo, calcular la transformada de seno de t sobre t. Como límite seno de t sobre t es igual al límite de t coseno de t sobre 1, que es igual a 1, se tiene que la transformada de seno de t sobre t es igual a la derivada de fx de x con fs, que es igual a la transformada de ft igual a la transformada de seno de t. Esto es igual a 1 sobre s cuadrada más 1. Entonces tenemos que la transformada de seno de t sobre t es igual a la derivada de dx sobre x cuadrada más 1. Y esto nos da que artan es igual a pi sobre 2 menos artan ds igual a artan sobre 1s. Ejemplo número 2. Calcular la transformada de 3s más 7 sobre s cuadrada menos 2s menos 3. En primer lugar se hace la descomposición en fracciones simples. 3s más 7 sobre s cuadrada menos 2s menos 3 es igual a sobre s más 1 más b sobre s menos 3. Esto da que a más b es igual a 3. Menos 3a más b es igual a 7, a igual a menos 1, b igual a 4. Aplicando las propiedades de linealidad, la transformada de 3s más 7 sobre s cuadrada menos 2s menos 3 es igual a la transformada de menos 1 sobre s más 1 más 4 sobre s menos 3. Esto es igual a menos la transformada de 1 sobre s más 1 más 4 transformada de 1 sobre s menos 3, y esto es igual a menos e menos t más 4e sobre 3t. Propiedades de la transformada. Es una transformada integral que convierte una función de variable real a una función de variable compleja. Tiene muchas aplicaciones en ciencia e ingeniería porque es una herramienta para resolver ecuaciones diferenciales. En particular, transforma ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, sean alfa, beta, epsilon y f de t y g de t, dos funciones definidas para t, mayor o igual que 0. Entonces, la transformada de Laplace satisface las siguientes propiedades. Linealidad. Esto es dada por dos funciones, f y g. L por alfa f de t más beta por g de t igual a alfa L por f de t más beta L por g de t. Transformada de una derivada. Sea f por t una función continua y de orden exponencial, cuya derivada primera sea f1 por t, sea continua a trozos y de orden exponencial, la transformada de Laplace de la primera derivada de f verifica L por f por t es igual a sf por s menos f por 0. Transformada de una integral. Las transformadas integrales son operadores que asocian nuevas funciones a funciones de un determinado conjunto mediante integración respecto a un determinado parámetro. L por la derivada de f por u de u es igual a L por f por t sobre s. Vamos a realizar otro ejemplo para hallar la transformada de Laplace de la función f de t es igual a 1. Como en primer punto se sustituye la función en la fórmula de la transformada de Laplace. Lo podemos ver aquí abajo esta fórmula. Después vamos a sustituir los valores en la fórmula. Laplace es igual a 1, este es igual al límite que va de b a infinito, por la integral de 0 hasta b, que es Euler elevado a la menos s por t de la derivada de t. Este es igual al límite de b que va hasta infinito. Entonces esto abarca el límite de menos 1 entre s por Euler elevado a la menos s por t. Se evaluó la integral impropia, por lo que tenemos que Laplace por 1 es igual al límite de b que va hasta infinito, que esto abarca de menos 1 entre s por Euler menos s por b más 1 entre s. Decimos que para t es igual a 0, por lo que Euler menos elevado a la menos s por t es igual a 1. Teniendo como por último que Laplace por 1 es igual a
menos 1 entre S por el límite de Euler elevado a la menos S por B, más el límite que va de B infinito, que abarca 1 entre S. Esto es igual a menos 1 entre S por 0, más 1 entre S por S, que esto es mayor a 0. Lo que podemos decir esto es que el límite de B cuando va infinito por Euler elevado a la menos S por B es igual a 0 cuando S es mayor a 0. El límite de B a infinito por Euler elevado a la menos S por B es infinito cuando S es menor que 0. Por lo que podemos decir que 1 entre S implica que S es diferente de 0. Porque ya encontramos la solución. Laplace de 1 es igual a 1 entre S, S es mayor a 0. Transformada de convolución. Son dos funciones que es igual al producto de sus transformadas individuales, o multiplicando sus espectros de amplitud y sumando sus espectros de fase. L por f de t por g de t es igual a L por f de t por L por g de t. Primer teorema de traslación. Con este teorema podemos encontrar la transformada de Laplace de una función exponencial que multiplica a una función cualquiera f de t. Le a la at por f de t es igual a f por s menos a. Segundo teorema de traslación. Se puede encintar la transformada de Laplace de una función escalón si u de t denota la función escalón unitario. Entonces, en ocasiones es más cómoda la siguiente expresión. L por f de t por u por ta es igual a e a la as por L por f de t más a. Siguiendo con las propiedades de la transformada, tenemos la derivabilidad de la transformada. Esta se considera en la función de f que va de 0 a infinito, que pertenece a todos los reales. Se define la transformada de Laplace de la función f como la integral impropia definida en el semiacotado de 0 a infinito, dada por Laplace de la función t por s. Esto nos da como resultado la integral que va de 0 a infinito por Euler elevado a la menos s por t de la función t de la derivada t. El teorema de valor inicial permite las condiciones iniciales de un circuito, es decir, el comportamiento de la función t en t es igual a 0. A partir del conocimiento de su transformada de Laplace de la función s, el teorema de valor inicial nos dice que la función, cuando s es 0, es igual al límite de t que va hasta 0 de la función t. Tiene como resultado el límite de s que va hasta infinito por s de la función s. Por último tenemos el teorema de valor final. Este teorema se emplea cuando se desea determinar el valor de una variable de un circuito eléctrico, cuando se alcanza el régimen permanente sin necesidad de determinar la transformada inversa de dicha variable, teniendo como el límite que va de t hasta infinito de la función t, teniendo como, por último, es igual al límite que va de s hasta 0 de la función s. Bueno, vamos a hablar de las propiedades de la transformada. 1. La transformada inversa de Laplace está inversa en la función f de s, en la función f de t, que cumple con la propiedad Laplace f de t es igual a f de s, donde la transformada de Laplace con su inversa tienen un número de propiedades que las hacen útiles para el análisis de sistemas dinámicos lineales. 2. Forma integral. Una fórmula para la transformada inversa de Laplace, llamada integral de Bromwich, integral de Fourier-Mellin o fórmula inversa de Mellin, es dada por la integral lineal Laplace menos 1 de la función s es igual a la función de t, que es igual a 1 entre 2 por pi por i, que está dada por la integral que va de y menos infinito a y más infinito, que es la integral de Euler elevada a st por la función s por la derivada de s. Siguiendo con las propiedades de la transformada, tenemos que la inyectividad de la transformada es la intervención en la definición de la transformada de Laplace.
la integración. Está claro que puede haber infinitas soluciones n teniendo la misma transformada, por lo que esta no será inyectiva. Sin embargo, este problema puede paliarse en parte para así poder hablar de la transformada inversa de una función holomorfa definida de un semiplano complejo. 2. Consideramos la función de 0 más infinito. Esto abarca hasta una constante, una función localmente integrable. Diremos que f es nula o nula casi por todas partes. Si para todo x que pertenece de 0 hasta más infinito se verifica que la integral que va de 0 a x es la función de t por la derivada de t, y esto es igual a 0. 3. Transformada inversa de Laplace. Si la función s es la transformada de Laplace de la función f de t, Laplace por f de t es igual a la función s. Entonces dice que la función t es la transformada de Laplace inversa de la función s. Se escribe como la función t es igual a Laplace elevado a la menos 1 de la función s. Como por último, vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio dice hallar la transformada de Laplace para la función f de t, que es igual al seno de k por t. Como paso 1, vamos a reescribir el ejercicio. La función t es igual al seno de k por t. De la fórmula de Euler se tiene que Euler elevado a i por k por t es igual al coseno de k por t más i por el seno de k por t. Desarrollando un poco más esto, podemos decir que es igual al coseno de menos k por t más i por el seno de menos k por t. Tienen como por último el coseno de k por t menos i por el seno de k por t. Restamos las fórmulas 3 y 2, teniendo como Euler elevado a i por k por t es igual al coseno de k por t más i por el seno de k por t. Esto simplificando tenemos que menos c elevado a menos i por k por t es igual al menos coseno de k por t más i por el seno de k por t entre Euler elevado a i por k por t menos Euler elevado a i por k por t. Esto es igual a 2i por el seno de k por t. Simplificando la fórmula, tenemos que el seno de k por t es igual a Euler con una elevación de i por k por t menos Euler menos i por k por t entre 2i. De tal manera que Laplace del seno de k por t es igual a Laplace de la fórmula anterior vista. Tienen como resultado que esto es igual a 1 entre 2i por Laplace por Euler elevado a i por k por t, teniendo como menos 1 entre 2i por el Laplace, que esto es igual, que esto está elevado a menos i por k por t, que esta es la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace. En conclusión, con respecto a la exposición anteriormente presentada, podemos decir que la transformada de Laplace abarca muchos campos de la matemática en una resolución más simple con problemas más complejos, de tal forma que la respuesta es mucho más simple de obtener y es obtenida con operaciones mucho más sencillas, de tal forma que problemas que alguna vez no tuvieron solución, con este método puede llegar a tener alguna solución. Como ya mencionamos anteriormente en la exposición, esta transformada es aplicada en casos distintos de la matemática, como por ejemplo en los límites, en las derivadas e integraciones. Esto dependerá de cada nivel de estudio que tengas o en la rama de la matemática que lo estés empleando. Durante esta presentación se han presentado algunos ejemplos con los cuales se espera que se entienda de mejor manera el tema, tanto para nosotros como expositores como para las personas que lo van a ver posteriormente. Estos ejemplos son de manera que se puedan entender. Está muy claro que puede haber de menor o de mayor dificultad dependiendo del nivel que estés empleando en el tema. Como punto final, hay que recalcar que en este tema es muy amplio, por lo cual
Dentro de esta presentación se encuentra lo más relevante, de forma que podemos recabar más información que ayuda, pero esta información dependerá del estudio que le emplees. Bueno, como punto final para esta exposición, vamos a resolver 5 preguntas con respecto al tema visto. Número 1. ¿A partir de quién o qué Laplace empezó su investigación? Bueno, esta empieza en 1744, con el físico y matemático Euler, quien investiga la posibilidad de encontrar soluciones a ecuaciones diferenciales. Esto llamó la atención de Laplace, por lo que empezó a desarrollar todos los temas anteriormente vistos. Número 2. De forma general, ¿de qué trata la transformada de Laplace? Bueno, la transformada de Laplace, de forma muy general, es un operador que nos facilita la solución de ecuaciones diferenciales a ecuaciones algebraicas, de forma que la solución es mucho más directa y se usan operaciones mucho más simples. Número 3. ¿En qué consiste la linealidad de la transformada de Laplace? Bueno, la linealidad se refiere a que la integral de una función de Laplace es igual a dos funciones sumadas por la misma Laplace. Esto también se ha visto anteriormente en las diapositivas pasadas de la exposición. Número 4. ¿Qué sucede con la ecuación diferencial al resolverla por el método de la transformada de Laplace? Sucede una transformación de ecuación diferencial a ecuación algebraica, por lo que las operaciones ya no son las mismas. Número 5 y último. ¿En qué aplicaciones se usa la transformada de Laplace? Bueno, tiene aplicaciones en ejercicios de la matemática y de la física, problemas donde son soluciones muy amplias o muy complejas, de forma que se puede sintetizar de una forma que las operaciones sean más simples y sea un poco más fácil de resolver. Bueno, eso sería todo de esta exposición. Muchas gracias por su atención.